Bueno, y con el afán de empezar en tiempo, yo sé que estamos en horario laboral y algunos de ustedes tal vez van a poder platicar o conversar un poco, otros yo entiendo que no. Me encantaría que pudiéramos compartir y sea participativo, porque yo soy fiel creedora en como en la sabiduría comunal que todos tenemos, en la experiencia que hemos adquirido en nuestra vida laboral y nuestra vida, pues, de vida fuera del ámbito laboral y tenemos cierto conocimiento, aunque sea intuitivo, del tema que vamos a platicar hoy. Así que con esto les doy la bienvenida. Muchísimas gracias por conectarse puntualmente y voy a empezar a compartir la pantalla. Y vamos a empezar con este tema que para mí es como un tema muy relevante y ha sido muy relevante desde que yo empecé a trabajar con lo del salario emocional. Y me recuerdo cuando empecé hace casi como 7 años a trabajar este tema, que había una gran como preocupación de la generación millennial. Esa era la preocupación en ese momento de, en el área laboral. Y ahora pues está otra preocupación. ¿De quién se quejan ahora casi todos? Quién me comenta? A ver, de la generación Z, los centennials. Entonces, hoy vamos a hablar un poco de eso. Realmente el objetivo de esta clase es cómo cada generación tiene diferentes niveles motivacionales. Son motivaciones que los impulsan a tomar decisiones, a actuar de una cierta manera. Y el objetivo siempre es entenderlos mejor y mejorar el bienestar en el trabajo. Entonces vamos a empezar con la generación X. Cuando yo empecé, pues les contaba, ¿verdad? Mucho era sobre la preocupación, no solamente de los millennials, sino que de los baby boomers, en donde los baby boomers eran muy tradicionales, no querían cambios, estaban por salir de la empresa, y los millennials que necesitaban mucha aprobación, que les dieran mucha retroalimentación, que querían mucho balance vida y trabajo, en fin. Muchas de las quejas eran acerca de esas dos generaciones y hoy me encuentro en todas, cuando doy asesorías, cuando doy cursos, en que la preocupación principal es sobre la generación X y sobre la generación Z. ¿Y por qué? Porque ahora los millennials hacen como el bulto de la población en las empresas, mientras que hace unos 7 años el bulto era la generación X. Los centennials ni siquiera pensábamos en ellos, sabían que estaban ahí creciendo en el colegio, pero todavía no habían entrado al ámbito laboral y la generación X era la generación mayoritaria en las empresas. Ahorita ya vemos que en muchas empresas la generación X y la millennial pues se llevan el bulto de esa población, son la mayoría de la población. Sin embargo, tenemos piquitos o puntitos de los baby boomers que todavía están y está empezando a entrar o ya empezó realmente a trabajar la generación Z. Les cuento sobre Roberto. Roberto es un ejecutivo con el que yo he venido trabajando desde hace mucho tiempo en una empresa en el área de coaching. Es un hombre de aproximadamente 50 años, no sé si 49 o 52, eh, y tiene más de 20 años de trabajar en esa empresa. Tiene ya un nivel alto en el área comercial,
pero ahora está como desconectado, como de bajón. Siente que ya no le dan ganas de liderar a los nuevos equipos, a los nuevos colaboradores, ya no se siente como con la libertad de proponer, se siente como cansado, me dice, y en realidad lo que yo veo es que está desconectado. Y lo digo por la conversación que yo tengo con él, ¿verdad? Me dice, es que ya no me respetan, ya la gente no respeta las jerarquías, la trayectoria que yo llevo, no reconocen lo que yo he logrado para esta empresa, las metas que he cumplido, todo lo que lo que yo he alcanzado dentro de la organización, ya como que no lo ven. Y ahorita están como muy enfocados en en que todos estén de acuerdo, en que sea la toma de decisiones muy democrática y que estén en que haya armonía. Y eso lo que pasa es que nos atrasa las decisiones y no logramos a veces avanzar porque no estamos todos de acuerdo. Sin embargo, pues a la edad que tiene, me dice, yo no pienso en retirarme de esta empresa porque pues igual todavía tengo a mis hijos adolescentes, tengo uno universitario y pues no tengo la confianza de encontrar un trabajo similar. Entonces, ahorita lo que tenemos es a un colaborador que está desconectado, que está en la empresa, pero ya no está aportando su 100. Por el otro lado, les presento a Ari. Ari tiene cerca de un año de trabajar en la empresa. Em, Siempre han hablado muy bien de ella, es entusiasta, creativa, innovadora, siempre está viendo cómo aporta, cómo mejora, pero que un día renunció, así, nomás. Pues dio su tiempo, pero renunció. Y en la entrevista de salida le preguntaron, pero por qué se había ido? Si ella se veía contenta. Y me dicen, no, es que eh, en una semana, es la tercera vez, 3 veces me pidieron que tenían tareas urgentes que yo completara, pero me las pidieron una hora antes de la salida. Y yo me di cuenta que esto era un patrón que venía en el transcurso del último año, que en vez de pedirme las cosas al inicio de mi jornada a la mitad de la jornada, me la pedían una hora antes. Y yo ya tengo planes, fue lo que ella dijo. Y entonces, cuando me piden una tarea que me va a tomar 4 horas terminar y me la piden a las 4 de la tarde y yo mi hora de salida es a las 5, yo ya tengo mi vida fuera del trabajo. Tengo clases a las que voy, he quedado con amigas para juntarme, entonces ya tengo como que la incertidumbre y estoy todo el tiempo cancelando planes. Entonces, así no es como me gusta trabajar. Em, Estoy dispuesta a aportar, estoy dispuesta a quedarme horas extra cuando hay que trabajar, pero también tengo mi propia vida. Entonces, ella se fue. Entonces, perdimos en esta organización a 2 personas. Una porque está desconectada y la otra porque se fue, porque no está dispuesta a sacrificar continuamente su vida personal por la organización, por la empresa. Entonces, el problema que se nos está dando es que tal vez no es tanto la edad, sino que no entendemos qué es lo que motiva a cada generación. Yo sé que instintivamente pues lo sabemos, pero les voy a platicar hoy sobre esta teoría de Claire Graves, se llaman los motivadores Graves, que está enfocada en el liderazgo en las personas. Y sé que tal vez muchos de ustedes conocen la pirámide de necesidades Maslow. Me pueden poner ahí en el chat? ¿Quién está familiarizado con esa teoría de de las necesidades? A ver, pónganme en el chat.
Sí, familiarizada, sí, familiarizada, ok. Muchas en psicología y en psicología industrial, en la parte de recursos humanos, se habla mucho de los motivadores de Maslow o la pirámide de Maslow, porque no son motivadores. Y Claire Graves es un psicólogo que es contemporáneo de Maslow y su teoría pues se desarrolló a la misma vez, pero no fue como tan popular. Esta teoría de Claire Graves es una espiral dinámica, se llama, es una espiral dinámica a comparación de una pirámide de necesidades que es la de Maslow. Entonces vamos a hablar un poco sobre cuáles son esas diferencias entre Maslow y Graves para que vean que a pesar de que son similares, tienen un enfoque también diferente. La estructura de Maslow es jerárquica y quiero que nos recordemos que son necesidades, que cumplimos una necesidad y una vez ya tenemos esa necesidad, nos vamos a la siguiente. O sea que hemos cumplido con tener alimentación y refugio, y entonces nos vamos a la siguiente y tenemos otra necesidad. Mientras que la dinámica de Graves es evolutiva. Se llama espiral dinámica porque sube y baja de niveles y no son lineales. A veces nos saltamos uno de los motivadores, aunque van en orden, nos saltamos uno. La progresión en la pirámide de Maslow es la que mencionamos, ¿verdad? Satisfago un nivel y me voy al otro. Mientras que en la de Graves, yo salto, me retrocedo y todo tiene que ver de acuerdo al contexto. Puede que hayan ciertos motivadores cuando estoy en casa, cuando estoy con mis amigos sean otro, cuando estoy en mi trabajo otro, o si estoy empezando un nuevo trabajo, puede que sea otro. Entonces, quiero que tengan estos motivadores presentes porque no solo nos sirven para esto que vamos a hablar de las generaciones, sino que nos pueden servir también cuando estamos haciendo onboarding, cuando estamos haciendo desarrollo profesional, cuando una persona se está desvinculando de nuestra empresa. El enfoque de Maslow es en las necesidades humanas, desde lo fisiológico hasta la autorrealización, mientras que los motivadores Graves son más de pensamiento, más de valores, qué es lo que guía nuestra motivación, nuestras acciones, nuestra conversación. Maslow pues es rígido, es secuencial, mientras que Graves es adaptable, reconoce que en algunas ocasiones vamos a regresar a una motivación que teníamos antes o nos vamos a saltar, porque todo tiene que ver con el entorno en el que estamos. Y la aplicación en el trabajo, pues la de Maslow nos sirve como para identificar si hay carencias en nuestra organización, mientras que los motivadores Graves son ideales para comprender comportamientos, para comprender comunicación, para liderazgo, desarrollo de liderazgo. Entonces, ahorita pues vamos a hablar de cuáles son estos motivadores, estos niveles, y que ustedes vayan pensando cuáles son los que están más presentes en cada una de las motivaciones. Esto de los motivadores Graves es algo que nosotros vemos en la certificación de salario emocional con profundidad y que nos sirve para desarrollar estrategias de bienestar organizacional de acuerdo a la población generacional que tenemos. Hoy pues lo vamos a ver así muy rápidamente, pero es algo que vemos con bastante profundidad en la certificación de salario emocional, porque no podemos desarrollar estrategias de bienestar si no tomamos en cuenta quién es nuestra población. ¿Y qué nos ha pasado? Pues a mí en lo personal, cuando doy asesorías y aún en la certificación, que hacemos un ejercicio en donde listamos todos los beneficios y las prestaciones que tiene una organización. Y
Por otro lado, hacemos el ejercicio de saber, bueno, ¿quién es nuestra población? Y nos ha sucedido que las prestaciones y beneficios las crearon hace 10 años, 7 años, para una generación que ahorita ya no está tan presente en nuestra empresa. Y entonces no nos hemos adaptado a lo que las nuevas generaciones están buscando. Y hace poco me hicieron la pregunta en un curso que estoy dando de por qué somos nosotros los que se tienen que adaptar a las generaciones. Y pensé en la teoría de Darwin de que el que sobrevive es el que más rápidamente se adapta. Porque si nosotros no nos adaptamos en nuestra empresa, pues otra empresa sí se va a adaptar y entonces va a conseguir el mejor talento. No es que nosotros dejemos de conseguir talento, simplemente que no va a ser el mejor y que de repente cuando sí tenemos alguno bueno, que lo hemos desarrollado, porque esa es como la otra queja, es que lo desarrollamos y después se va a otra empresa, es que eso, lo desarrollamos y después se va a otra empresa porque no le estamos dando la motivación, no estamos creando el entorno que ellos necesitan. Entonces, vamos a empezar con el primer nivel. El primer nivel es el de la seguridad, el de pertenencia, el de apoyo. Y esta teoría de Graves no se desarrolló solamente para individuos, sino que es lo que él vio en la evolución humana. Y si nosotros pensamos en cómo ha venido la evolución humana, pues empezamos como seres individuales, que cada uno buscábamos cazar y buscar la comida que queríamos, y entonces éramos individuos que vivíamos de manera individual, hasta que nos dimos cuenta que pertenecer a una tribu o a un equipo, voy a utilizar la palabra equipo porque el equipo de trabajo, pero que pertenecer a una tribu era mejor que estar uno solo. Que la tribu pues nos daba una seguridad, nos daba un apoyo, teníamos ciertos rituales que nos daban tranquilidad y entonces el primer motivador es el de la seguridad. Este motivador lo escuchamos cuando la gente dice, sí, mi trabajo es seguro, me siento como en una gran familia, cuento con el apoyo necesario, lo importante es que no nos falte trabajo, soy parte de, me siento parte de. Cuando estamos, y aquí es donde viene la parte de que nosotros tenemos que tener presente en el onboarding, es cuando tenemos un colaborador nuevo que se está incorporando a nuestra empresa, pues está en seguridad. Si pensamos en términos generacionales, también podemos pensar en ciertas generaciones que su motivador primordial era el de seguridad. El siguiente motivador es el de poder, así se llama, el de poder. A mí me gusta utilizar los colores y estos son los colores que utiliza la espiral dinámica. El poder está en que las personas quieren que se reconozca su trayectoria, su puesto. Y si pensamos en la evolución humana, una vez que las tribus se fortalecieron, siempre salía quién era el jefe, porque una tribu tiene que tener un jefe y tiene que tener un orden jerárquico. Entonces, así se desarrolló también la humanidad. Y no quiere decir que tengamos solamente un motivador presente. Hablamos de que es una espiral dinámica en donde tenemos varias motivaciones que están presentes a la vez, pero frecuentemente tenemos uno que es el que más rige, que es el más importante. Entonces, el motivador de poder, el rojo, tiene que ver con que respeten la jerarquía, que sepan quién hizo el trabajo,
que a veces es un liderazgo como muy autocrático, que digan que así es porque yo lo digo. Piensen en los papás, en los padres que son autocráticos, que le dicen a su hijo, es que lo tienes que hacer tú porque yo te dije que así es. Em, es un liderazgo que está enfocado en solo yo, ¿verdad? En mí mismo. Una vez yo ya siento que se reconoce mi nombre, mi reputación, mi trayectoria, que reconocen quién es el jefe, y siempre pensemos en la evolución humana. Empezamos a pensar, bueno, sería bueno que todos lograran ascender, ser jefe, que hubiera una jerarquía, pero que hubieran procesos, que hubiera una manera de que todos sigan un orden, que haya una disciplina. Creemos esta estructura para que los que quieren ser jefes sepan qué tienen que hacer para llegar a ser jefes. Y entonces aquí estamos hablando de un público, de una comunidad, porque estamos tomando en cuenta a todos. Las personas que tienen primordialmente el motivador del orden están pensando en procedimientos, en cómo lo debieran hacer, en, en certificaciones, cómo apegarse a las políticas, cómo crear procesos. Entonces, si vamos pensando en generaciones, quisiera también que piensen, bueno, ¿qué generación le gusta hablar de procesos? ¿Qué generación está enfocada en que respeten su reputación, su trayectoria? Una vez hay procesos y a la gente tiene buena comunicación de cómo son esos procesos, qué es lo que tiene que hacer, cuál es la estructura a seguir, empiezan nuevamente a pensar en, bueno, ¿cómo destaco? Entonces se vuelve nuevamente a pensar en mi, la motivación vuelve a mí mismo. ¿Cómo yo destaco entre estas personas? Yo lo que quiero es que reconozcan mis logros, que yo soy la persona quien mejor lo hace. Y ahí es cuando se desarrolla la motivación de la competencia. Y quiero que pensemos también en el desarrollo humano, ¿verdad? En donde pensamos que la ley de orden, disciplina o el motivador del orden vino en la época industrial, en donde los procesos empezaron a ser más uniformes, se desarrollaron las industrias, las fábricas, mientras que la competencia viene, y yo pensé en ese momento en la carrera nuclear que se tenían Estados Unidos y Rusia, o la carrera hacia la luna, ¿verdad? Ya tenemos estructuras, ya sabemos cómo se deben hacer las cosas, entonces, ¿cómo destacamos cada uno de nosotros? Entonces se vino esa carrera en quién llegaba antes a la luna, quién tenía el mejor armamento nuclear, y eso pues generó una cierta competencia eh, en nuestra humanidad. Y pensamos también en las generaciones. ¿Qué generación es la que está enfocada en tener logros, en alcanzar metas, en cómo puedo ser más eficiente? Esta es como la comunicación que se tiene. ¿Cómo premiamos el desempeño? ¿Quién es el mejor? ¿Cómo reconocemos al mejor? Entonces, estamos escuchando también estas conversaciones en nuestra empresa. Sin embargo, una vez ya hemos reconocido al mejor, ya sabemos quién es el mejor o yo ya siento que soy el mejor, entonces busco nuevamente cómo eh, hacer que todos estemos igual, seamos mejores. Entonces es cuando pensamos en armonía. Y si pensamos en el desarrollo de la humanidad, ¿verdad? En la competencia que tuvo Estados Unidos y Rusia,
pues una vez ya lograron lo que querían lograr, están pensando, bueno, ¿y ahora cómo evitamos que alguno que tenga dedo feliz, le dicen en inglés, quiera apachar ese botón y se nos desentone una guerra? Entonces empezamos a pensar en, bueno, cómo llegamos a acuerdos, cómo logramos consensos, y esa es la motivación de eh, ideales, de juntos, de consenso, armonía, comunidad. Y pensemos nuevamente en las generaciones, ¿verdad? ¿Quién está en esa motivación? ¿Quién tiene ese motivador presente? Y nuevamente, ¿verdad? Cuando ya sentimos que hay armonía, que todos estamos igual, que hay una comunidad, que hay consenso, ¿qué es lo que viene? Y nuevamente quiero que pensemos en el desarrollo de la humanidad. Viene la innovación. Ahora que ya estamos y bueno, ya pasamos esta fase de que nos llevamos bien, de que somos inclusivos, de la diversidad, hay que integrar al equipo, la empresa, están pensando en cómo la empresa se encarga de todos. Nos viene la parte de, nuevamente, bueno, ahora estamos todos en armonía, pero ¿cómo me vuelvo yo a destacar? Y es la parte de la creatividad, el crecimiento, la libertad, la innovación. Y es en donde se vino todo ese desarrollo digital, del Internet, de la computación. Eh, yo recuerdo haber escuchado a mi papá que cuando compraron la primera computadora para la empresa, ocupaba 1 o 2 cuartos que habían que tener refrigerados y eh, que era una computadora enorme que hacía ruido y que se tardaba un montón de tiempo en computar. Y ahora tenemos un celular que tiene más capacidad que las computadoras de hace solamente 40 años, 50 años. Entonces se ha venido esa parte de la creatividad, de la innovación, de ser libre de crear. Y entonces cuando tenemos a nuestra población que empieza a hablar de, y si no nos actualizamos, estamos quedando atrás, qué nuevas tendencias hay, cómo experimentamos nuevas formas de hacer las cosas, cómo innovamos. Ese es un colaborador que está pensando o que tiene como motivador el aprendizaje. ¿Y en qué etapa estamos ahorita? Estamos en la etapa de innovar y crear, pero también de ver cómo cuidamos al mundo. Esa es la última etapa de la espiral Graves. Cómo integramos a todo el mundo, cómo somos más ecológicos, pensemos que todos somos un sistema, y entonces estamos pensando en la tierra como un todo. Regresamos nuevamente a buscar ser comunidad. Estas personas que están en esta motivación están pensando en cómo reciclar, cómo reducir el desperdicio. Eh, Conozco a muchos de la generación Z que son vegetarianos y de la generación millennial, pero son vegetarianos porque creen que eso genera menos contaminación al ambiente. No solamente buscan el dinero, sino que también cómo van a hacer un impacto en el mundo. Entonces aquí les dejo esta tablita que si quieren le sacan una fotita de cuál es el color y el nombre, ¿verdad? Cuáles son los motivadores y cómo nosotros podemos aplicarlos en nuestra organización. Y lo que quisiera ahorita es que pensemos, bueno, ¿y cómo se motivan, cómo se vinculan, perdón, esos motivadores con las generaciones? ¿De qué nos sirve conocer estos motivadores Graves para crear mayor bienestar en nuestra organización? Y entonces aquí les voy a hacer algunas preguntas y me gustaría que
en el chat o si alguien quiere abrir su micrófono, que piense, bueno, en la generación X, ¿cuáles motivadores creen ustedes que están más presentes? Buenos días. Dale. Bueno, me voy a atrever. Víctor Guevara de Calzado Roy, Internacional de Calzado en Guatemala. Con la generación X, yo creo que los motivadores más presentes, lo veo así, es más que todo en cuestión de liderazgo y reconocimiento hasta cierto punto, porque de alguna forma ya a esta edad, a esta edad muchas veces eso es impactante, ¿verdad? Ok, Aunque sí es necesario ir reconociendo y viendo cuál es la mentalidad de la gente para, pues, de alguna manera ser empáticos y adaptarnos también a esa otra situación con los millennials, ¿verdad? Entonces creo que de alguna forma esto es lo que yo puedo pensar y observar de estos motivadores. ok. Supongo que compañeros por ahí nos podrán ampliar o dar más énfasis a algunos. No, me parece excelente el aporte. Entonces, estamos en reconocimiento, pero también en ser empáticos. ¿Quién más se anima a identificar o a tratar de identificar esos motivadores? Sí, adelante, Azucena. Sí, gracias. Buenos días. Creo que dentro de lo que busca la generación también es como que haya un equilibrio, ¿verdad? En tema laboral y que yo también tenga equilibrio en mi vida personal. Lo que tú mencionabas al principio, ¿verdad, Debbie? El poder tener tiempo para mis propias actividades, ya sea que voy a salir, voy a estudiar algo, es mi tiempo, ¿verdad? Entonces creo que buscan mucho ese balance, ¿verdad, Debbie? Muchas gracias. Ok. Gracias, Azucena. Estamos hablando de la generación X, que son las personas que tienen de 59 a 45. Em, y quiero hacerles una pregunta antes de seguir. ¿Quién es la generación? ¿A quiénes les decimos los workaholics? ¿A qué generación consideran ustedes que son los workaholics? La generación X. Ok, la generación X. ¿Qué desconexión hay entonces con ser un workaholic? El que no conoce el término es aquel que, como el término alcohólico, ¿verdad? Que no puede dejar de tomar alcohol. El workaholic es el que no puede dejar de trabajar. Entonces, aunque la generación X mayor, que está tal vez a punto de retirarse, busca ese balance entre su vida y trabajo, la generación X está enfocada en que se cumplan las jerarquías, que reconozcan lo que mencionó Víctor, ¿verdad? Que reconozcan quién soy, mi nombre, pero también en competencia, en que me reconozcan por los logros que yo he alcanzado. Eh, ¿Qué es como lo que eh, les frustra? Les frustra cuando eh, las sesiones no tienen orden, las juntas no tienen un orden, no hay una agenda, cuando no hay objetivos claros, cuando se piden muchas opiniones y entonces se van de ida y de regreso y no se llega a algún consenso. Eh, Quieren que se reconozca los aportes que ellos han hecho, que su opinión es valiosa porque pues tienen experiencia. Eso es parte de lo que motiva a esta generación X. La generación millennial, por otro lado, la que nos preocupaba tanto hace 7 años, y ahora voy a asumir así rápidamente que la mayoría de los que están en este grupo son millennial, porque es la masa laboral actualmente junto con los generación X. ¿Qué motiva a los millennials?
ellos también ya están en un momento en donde son competitivos, quieren trabajar por objetivos, por proyectos, pero a la misma vez están enfocados en, bueno, ¿cómo logramos una armonía, que a todos se les trate igual? Estamos hablando de la diversidad que puede haber en la empresa, de la inclusión que podemos crear. Quieren poder trabajar por un propósito. Entonces, esta generación se frustra si su puesto no tiene un plan de desarrollo, si ellos no pueden crecer, si no les dan retroalimentación constante, porque como son competitivos y quieren lograr metas, entonces quieren que se les dé retroalimentación. Les gusta trabajar desde sus KPIs, pero quieren que esos KPIs tengan un propósito adicional o que puedan trabajar ellos desde un propósito personal, que su vida tenga significado. Quieren saber que la empresa está apoyando a la comunidad de alguna manera. Les encantan los proyectos que son desafiantes mientras vayan a tener un impacto en la comunidad. Y aquí vienen los centennials. Los centennials están también en eso de seamos una comunidad, tratemos a todos muy bien, incluyamos a las personas que son diferentes y tratémoslos de la misma manera. Pero también están pensando en cómo ser más eficientes, cómo innovar. Son los que están creando los nuevos startups. Esos son los centennials. Y están en turquesa porque están pensando en el mundo. No están pensando solo en la comunidad en la que viven, sino que piensan que el mundo es su comunidad. Entonces, ¿cómo podemos reciclar, ahorrar, utilizar menos energía, apoyar a programas de comunidad? Eh, y esta generación, pues, se frustra cuando no son escuchados, cuando no tienen proyectos de responsabilidad social, no se sienten cómodos con la estructura jerárquica que para los generación X es tan importante. Buscan balance, vida y trabajo también, a diferencia de otras generaciones. Y yo pienso en Ari, en donde ella dijo, yo me voy porque me priorizo a mí. No están dispuestos a sacrificar todos por el trabajo. Y curiosamente, todas las generaciones responden a lo que vieron con sus padres, ¿no? Los centennials son hijos de generación X. Los millennials son hijos de los baby boomers. Entonces los centennials vieron que sus papás eran workahólicos, no podían asistir a sus eventos del colegio, trabajaban hasta tarde, a veces los fines de semana. Entonces ellos están respondiendo y están diciendo, no, yo no voy a ser así, yo voy a disfrutar mi vida. Y no están dispuestos a sacrificar su bienestar, hablan mucho de salud mental, por el trabajo. Entonces, cuando estamos cuando estamos teniendo estas diferentes generaciones en nuestra empresa y tenemos solo un listado de prestaciones que no hemos identificado si abarcan o abordan las motivaciones de todas nuestras generaciones, estamos posiblemente perdiendo a personal. Y sabemos que el costo de la rotación es altísimo, pero el costo de la desconexión o de la falta de engagement es altísimo. Le cuesta al mundo más de 8.000 millones de dólares, que es el 10% del Producto Interno Bruto del mundo. Es una cantidad realmente impresionante. Entonces, ¿cómo podemos mejorar el salario emocional por generación? Entonces, si nuestra generación azul y naranja
de estructura, de jerarquía, de procesos, de reconocimiento por logros. ¿Qué podemos hacer para incrementar su salario emocional? A ver, rápidamente pongan en el chat. ¿Cómo podemos incrementar el bienestar, la motivación de la generación X que quiere que se le reconozca su trayectoria, sus logros, que trabaja por metas, que esté enfocadísimo en KPIs, que quiere estabilidad, estructura, jerarquías? A ver, pónganme ahí en el chat rapidito una idea. O alguien si quiere abrir el micrófono. Una idea. Programas de reconocimiento por cumplimiento de metas, trabajar por objetivos. ¿Ok? Vamos bien. Aquí les doy liderar proyectos de acuerdo a la experiencia. ¿Ok? Comunicar con claridad, objetivos, metas, seguimiento. Eso es importantísimo, Rosa María. Eso es importantísimo. Entonces, hay que reconocer su trayectoria. Hay que incluirlos como mentores o asesores internos, porque eso les da un estatus, ¿no? Garantizar esos procesos claros, estables y reconocer sus logros con hechos, no solamente con palabras, sino que con bonos, diplomas, que tengan, que se pueda poner ahí en la pared, oportunidades de crecimiento que las tengan claras. Ajá. Saber cuál es la función de cada uno, eso es súper importante, Víctor. Y qué le corresponde en los tiempos, porque esta es una generación que está acostumbrada a que le digan trabajamos de 8 a 5. No como la centennial que quiere que simplemente le digan cuáles son sus actividades, sus proyectos y que los pueda trabajar en su tiempo. Súper, vamos aquí adelantando. Los millennials, que son de naranja y verde, que buscan conexión, armonía, impacto, pero sin embargo también les gusta trabajar con KPIs. También están trabajando en logro, en ser los mejores, porque como les recuerdo que como les dije, que las motivaciones van cambiando de acuerdo a nuestro contexto, a nuestra edad, en el momento que estamos en nuestra vida. Entonces, ahorita los millennials que ya son mayores, ¿verdad? Que están en los 35, 38, buscan mejores sueldos, alcanzar objetivos, pero también tener un impacto en su comunidad, armonía. Entonces, algunos de las acciones que podemos hacer para mejorar el salario emocional es tener esos planes de carrera que sean personalizados, que me pregunten a mí hacia dónde quiero ir, porque muchos millennials no solamente quieren crecer verticalmente, sino que también horizontalmente. Y eso es un beneficio para las empresas porque en algunas empresas pequeñas pues hay un tope vertical, pero no necesariamente horizontal. Que hayan esas iniciativas de bienestar, que tengan suficiente feedback. Y el feedback o la falta de feedback es una de las quejas más grandes que tienen los millennials. No saben con certidumbre si están haciendo bien las cosas o si están mal. Necesitan esa retroalimentación continua. Y terminamos aquí con los centennials. Los centennials, pues, vieron que les di 3 motivadores, porque ellos todavía están como en desarrollo, ¿no? Ellos tienen el motivador, aquí no lo puse, pero el verde, el de comunidad, armonía, diversidad, inclusión, el amarillo de innovación, independencia, el turquesa de la ecología, del sistémico, del mundo como todo un solo. Entonces, ¿qué acciones o qué tipo de motivaciones podemos o de prestaciones podemos tener en la empresa? Empezando con el balance vida y trabajo que empieza desde los millennials, balance vida y trabajo. Proyectos con sentido social,
libertad para proponer, saber que los escuchan. En la última sesión que tuve con un grupo, una capacitación de coaching que estoy dando, me dice, es que tengo una chica que si ella propone y no hacemos lo que ella dice, se molesta. Y yo lo que creo es que no es tanto que se moleste, sino que quiere saber que esa propuesta fue tomada en cuenta. Que uno les pueda decir, sí, qué buena idea, la vamos a considerar dentro de lo que estamos considerando. Que puedan trabajar desde la flexibilidad, que ellos no están acostumbrados ni les gusta, más bien dicho, trabajar de 8 a 5. Y yo entiendo que hay muchos trabajos que tienen que tener una hora de entrada y una hora de salida, pero hay muchos otros trabajos que no, que se pueden trabajar a cualquier hora. Que se reconozcan también el esfuerzo, el proceso, la cultura, la conciencia. Si nosotros podemos pensar en beneficios y prestaciones que aborden a estos diferentes, a esas diferentes valores, creencias y motivadores, vamos a tener mejor compromiso, mayor permanencia dentro de nuestra organización. Entonces, ¿cómo identificamos algunos de estos motivadores? Y quiero que puedan pensar en estas preguntas. ¿Qué es lo que frustra más a una persona? Pensemos en que queremos identificar lo de las personas, pero también podemos identificar a la generación. ¿Qué es lo que más los frustra? ¿Qué celebran o valoran de los demás? ¿De qué manera hablan del éxito? ¿Hablan de mi éxito? ¿Hablan del éxito en conjunto? ¿Hablan del éxito de la empresa? ¿Hablan de como comunidad? Entonces, ¿cuáles son esas frustraciones? ¿Los frustran las juntas largas, la falta de estructura o los frustra la demasiada estructura? Hay gente que no se motiva con el reconocimiento y hay gente que no se motiva con crecimiento por logro de metas, que se motivan cuando todos están bien. Entonces tenemos que identificar. Y algunas de las frases que utilizan o la comunicación que utilizan es, bueno, ¿y cuál es la meta? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuánto tiempo tenemos para cumplirlo? ¿Esto tiene sentido? ¿Hay un propósito? ¿Hay un significado? Eso quiere decir que el motivador es amarillo. Si la pregunta es con relación a metas, con tiempos, con KPIs, es un motivador de competencia naranja. Si alguien pregunta de pertenencia, de inclusión, de comunidad, de armonía, está pensando en el motivador verde. Si alguien habla de claridad, disciplina, procesos, está pensando en el motivador azul. Si alguien habla de reconocimiento, reputación, mi nombre, está hablando de poder, del rojo. Y finalmente, si alguien está hablando de quiero pertenecer, sentirme como en familia, me encantan las tradiciones, los rituales, es una persona que está en el motivador predominante púrpura o morado. Entonces, esa es una manera de identificar, de ir pensando en las personas. Ahora aquí les dejo una serie de frases y piensen ¿en qué color están ustedes? ¿Cuáles frases son las que más resuenan? A ver, les doy unos minutos ahí para que las lean y puedan ver si encuentran un patrón de colores, qué es lo que es más importante para ustedes. Y si me pueden poner ahí en el chat o si pueden abrir su micrófono si quieren y contarme qué es lo que es más importante. Y si quieren, le sacan una foto a esta diapositiva para
analizarlo después. Hay algunas personas que me conocen aquí. Sí, adelante, Wendy. Hola Debbie, nuevamente, gracias. A mí me motiva mucho el amarillo, que es el aprendizaje. Me gusta tener libertad para pensar y crear, eso me encanta. Y también me motiva bastante el orden. Yo necesito procesos, estructura, entonces creo que por ahí van mis motivadores. Veo aquí el comentario de Priscila. Gracias, Wendy, que dice yo tengo un poco de todo, de Sofía, creo que fue. Y la verdad es que nosotros tenemos, sí, un poco de todo. Sin embargo, hay motivadores que son predominantes, ¿verdad? Porque nosotros somos seres complejos. Entonces, igual que Wendy, yo soy muy motivada por el amarillo. A mí me gusta innovar, crear, me gusta investigar, me gusta trabajar este tipo de cosas sola. Pero también para mí es muy importante alcanzar metas. Eh, Soy competitiva, me gusta que reconozcan mis logros. Entonces vamos viendo ahí qué es lo que nos va motivando. Alma dice que el amarillo y el lila. Chris Mari que tiene una mezcla de varios. Un poquito de todo. Una mezcla de varios, pero pido pedir perdón que permiso. A ver, qué es eso? Perdón que permiso es, me voy y soy competitiva y hago lo que tengo que hacer y después digo, lo lamento. Gracias, Nicole. Me encanta el propósito, el enfoque en el impacto social, en su trabajo, ¿verdad? Entonces está mucho en turquesa, tal vez en verde, ideales de aprendizaje, ok, ideales de aprendizaje, amarillo y azul, lila y celeste. Muy bien. Muy bien. Entonces, es importante que nosotros le dediquemos un tiempo, como les dije, en la certificación de salario emocional, esto lo vemos, es parte de lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta cuando estamos diseñando esas estrategias de bienestar. La certificación de salario emocional es súper completa porque no solamente mira las generaciones, los motivadores, sino que nos ayuda a nosotros realmente a ser embajadores de todas esas generaciones, porque nosotros en el área de recursos humanos o como jefes vamos a tener diferentes generaciones y nosotros vamos a ser de una diferente generación y tenemos que poder comunicarnos de una manera eh, efectiva con todas las generaciones o como dice Jaime Leal, ser un migrante generacional. En lo personal, el color turquesa, siento que todo está conectado a las personas. Muy bien. Sí, gracias, Miriam. Gracias a todos por poner ahí. Soy parte del área comercial y efectivamente el cumplimiento de metas y ser reconocido es clave. Claro. Y esto, ¿saben que para qué nos sirve también? Para crear perfiles de motivaciones que son importantes para el reclutamiento porque el perfil comercial necesita competencia, pero el perfil de auditoría no necesita eh, competencia, necesita orden y disciplina. Queremos que sea una persona que se motiva por el orden y disciplina. Entonces, también nos sirve para diseñar perfiles para el reclutamiento y para el desarrollo profesional en nuestras empresas. Muchísimas gracias a todos por compartir. Entonces, termino con cuando entendemos qué mueve a nuestra gente, dejamos de etiquetar y comenzamos a diseñar. Eso se trata el bienestar organizacional. Y a mí me gusta utilizar la frase de bienestar organizacional y el salario emocional es parte del bienestar organizacional porque cuando hablamos de organizacional estamos hablando de toda la organización, que hayan buenos resultados, ¿verdad? La organización tiene que tener buenos resultados, tiene que tener buenos procedimientos, procesos y tiene que tener buen salario emocional, porque al tener esas tres cosas, la empresa tiene alto rendimiento.
No podemos tener solo salario emocional sin resultados. Y no podemos tener estructura sin tener salario emocional. Pero podemos tener resultados y salario emocional sin que haya una estructura. Procesos, herramientas, balance vida y trabajo. La capacitación de líderes es importantísima. Entonces, yo quiero invitarlos a que piensen o que pidan información sobre esta certificación de salario emocional que empezaremos la próxima semana. Les vamos a dar muchas herramientas que no tienen todas las empresas. Una es esa calculadora de rotación, que es uno de los como dolores de estómago y de cabeza más fuertes que tenemos. ¿Cuánto realmente nos cuesta la rotación? No cuál es nuestro índice de rotación, sino que cuánto realmente le cuesta la rotación a la empresa. Porque si queremos diseñar e invertir en bienestar organizacional, los líderes de la empresa quieren saber números y nosotros tenemos que poder hablar números. Adicionalmente a eso les damos unas tarjetas que se llaman 1 a 1, que es un set que viene con preguntas que ayudan a un líder a tener una conversación significativa de bienestar con ideas prácticas para mejorar el bienestar de su equipo de trabajo, porque sabemos que recursos humanos no puede abarcar a todo el personal que tenemos en la empresa, que cada líder tiene que hacer su parte. Entonces, estas tarjetas guías nos sirve para ayudar a esos líderes a que tengan una conversación con significado. Adicionalmente, salen certificados de la herramienta de medición de TARRIX, en donde nos sirve ese diagnóstico para saber, hablamos de la estructura de la organización, de lo que el jefe puede dar, pero también de los motivadores que están presentes en un equipo de trabajo. Cuando nosotros tenemos ese diagnóstico de un microclima, pues entonces podemos diseñar una estrategia efectiva. Muchas empresas hacen mediciones de clima, pero de toda la corporación o de toda la empresa, y no nos dan información precisa para que nosotros podamos desarrollar estrategias que vayan dirigidas a la población de un equipo en particular. El TARRIX es una medición de microclimas, o sea que medimos al jefe y a su equipo de trabajo. Es más barata, es más precisa, es más efectiva, más eficiente. Además, utiliza inteligencia artificial para darnos ideas de cómo mejorar ese salario emocional de ese equipo. Hacemos un proyecto de salario emocional aplicado desde las necesidades de su empresa, con información de su empresa, que ustedes desarrollan y que son liderados por un entrenador internacional. Entonces, esta certificación es muy completa, es de 12 semanas, tiene 100 horas de trabajo entre trabajo en la plataforma, todas son actividades muy prácticas y una reunión semanal que tenemos los miércoles de 5:30 a 8 p.m. hora de Centroamérica. Tienen un libro, el libro de texto es la única certificación de Chief Happiness Officer, de experto, especialista en bienestar, que tiene un libro de texto que viene con toda la metodología. Así es que los invito a que pidan información o que puedan leer el código QR y que nos pidan información. Todo es con confianza, sin ningún compromiso, y tenemos muchas facilidades de pago. Así es que les abro, si tienen alguna pregunta o algún comentario, me encantaría escuchar.